¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. Tenemos hoy preparado un programa con un entrenador que ya nos conocía previamente, que nos quiere hablar de todos los proyectos en los que está metido. Por eso ya saludamos a Gabriel Álvaro, entrenador. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias Esteban, encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Bueno, empezamos, vamos a hablar de muchas cosas como hemos dicho en la presentación, pero lo primero, bueno, te veo con esa sudadera, con ese azul tan bonito. Háblame de qué es el Club Deportivo Inclusivo Rozas Basket. Bueno, pues esto nace de una idea de cuatro entusiastas del mundo del básquet, como te puedes imaginar, y bueno, pues sale un poquito a raíz de querer dar una alternativa a esos otros jugadores del municipio que estábamos viendo que necesitaban ese espacio para poder hacer baloncesto. Y bueno, pues al final, ya te digo, nos juntamos unos cuantos amigos también del mundo de la canasta y decidimos embarcarnos en este proyecto. Y bueno, en redes sociales vemos muchas de las cosas que hacéis, pero había una que además me las has destacado antes de empezar la entrevista y según me lo has dicho me he acordado, digo, mira, esto os lo había visto, que es el baloncesto en familia, que vemos ahí a los papis, a las mamis Eso es. con niños todavía muy pequeñajos jugando a baloncesto. ¿Qué ecosistema estáis consiguiendo generar con este tipo de iniciativas en concreto? Bueno, pues mira, te comento que como tú dices, es un poco nuestro buque insignia, ¿no? Porque creo que era de las cosas que yo en mis veintitantos años del mundo de la canasta, era una de las cosas que no terminaba de ver, ¿no? Es decir, siempre en edades tempranas vemos que ese papá o esa mamá o cualquier componente de su comunidad educativa le lleva a hacer el deporte, pero queríamos ir un paso más allá y dar la opción de que ese niño, en edades tempranas, que muchas veces le cuesta, y hablamos de niños pues eso, entre 3, 4, 5 años, que a veces soltarles en un espacio tan grande es difícil, el hecho de que mamá y papá estén cerca con él ayuda, ¿no? Y van interactuando y nos hemos dado cuenta que no solo ayuda al niño, ¿no? Sino ayuda también a integrar a la familia y que esté dentro del mundo del deporte, ¿no? Y de verdad que llevamos 4 jornadas y ha sido un éxito porque además, aparte de tener niños neurotípicos, sí que tenemos 5 niños de síndrome de Down y 4 autistas que de manera regular están en ese proyecto. Entonces, ver ese día a día cómo también les puedes ayudar, este perfil de niños y niñas con distintas capacidades, es como muy gratificante, ¿no? Precisamente, además, por eso te quería preguntar, porque lo lleváis en, no sé si se puede decir en el ADN, pero en el propio nombre del club inclusivo, ¿no? Y es una de las patas principales, como os decías. Sí, y además, a ver, gozamos de la ayuda de mucha gente que tiene más experiencia que nosotros en este mundo, ¿no? Al final, nosotros, como uno de nuestros también baluartes y gente que nos está ayudando, que es Javi Choren, que Mm. lidera uno de los proyectos más importantes como el baloncesto Suma en el Club de Baloncesto Gran Canaria, pues podemos contar con su ayuda y ya te digo, y con los otros profesionales que también nos van ayudando un poco, ¿no? en este camino. Y ya te digo que sí, sobre todo nos da esa gratificación de poder darles esas alternativas, que de hecho además una de las ideas principales también es de consolidar esa escuela a través de esas familias y sobre todo también peinarlo un poquito de tal manera que podamos ayudarnos a esas familias a darle ese espacio y sobre todo más que nada por las dificultades que entraña horarios y demás para, yo digo, poder cuadrar esa escuela y realmente sacarlo adelante, ¿no? Es ese proyecto que tenemos un poco en la cabeza. Es verdad que cada vez estamos viendo en más clubes, baloncesto de diferentes maneras, diferentes disciplinas, y bueno, mencionabas a Javi Choren, cada vez estamos viendo, como decimos, más sitios donde pues se sacan equipos en silla de ruedas, también habíamos estado hablando en otro programa con Jesús Torralba, pues Villalba, por ejemplo, con 3 equipos en FEMADI, Uh -huh. pero ¿qué escenarios encontráis vosotros de decir, bueno, cada vez se hacen más, pero todavía hay necesidad de muchas familias que quieren que su hijo haga deporte y no saben de qué manera? Claro, sobre todo porque, a ver, yo creo que no está muy instaurado Claro. todavía, ¿no? Entonces yo creo que les cuesta mucho, van a sus distintas asociaciones donde realmente pues buscan esa ayuda, ¿no? Y ya te digo, afortunadamente los clubes deportivos cada vez gozan de personas con mayor formación y sobre todo con diferentes espacios, ¿no? Para este perfil de niño, de niña. Y ya te digo que creo que cada vez es más necesario, ¿no? Yo además, en mis propias carnes, tengo un sobrino, un hijo de un hermano, también con este espectro autismo y la verdad es que ya digo, ves
ves que son muy necesarios porque al final el poder estar en un colectivo, el poder compartir, o sea, yo creo que esos valores que tiene el deporte de la canasta, yo creo que vienen muy bien para este tipo de niños y niñas. Y mencionabas hace un par de minutos, bueno, todos los años que llevas entrenando, pero también este tipo de iniciativas, ¿cómo te ha cambiado a ti la manera también de ver el trabajo de un entrenador, en este caso de baloncesto? Bueno, pues al final es lo que te digo, yo también he tenido la suerte en este sentido de poder tratar a mi sobrino y de poder entender un poco también a este perfil de niño, de niña. Bueno, porque al final es lo que te decía, ¿no? Son muchos años entrenando a niños y niñas neurotípicos y creo que el trato es fundamental, ¿no? Cómo esa cercanía y también lo que te entregan un poco ellos, ¿no? Porque es lo que te decía, nosotros tenemos la suerte también al poder practicarlo en familia, ¿vale? Tener al padre y a la madre con nosotros también, ir ayudándonos, que te vean como esa persona cercana, ¿no? Y sí que es cierto que gracias a eso, ¿no? A las familias, a las cuales les tenemos que agradecer sobre todo que puedan estar tan implicadas en el proyecto, te das cuenta, ya te digo, que aunque es muy diferente, pero al final no dejas de tener ese trato muy cercano que yo creo que es lo que te da ese salto de calidad, ¿no? Y esa es una de las líneas de este proyecto Rozas Basket. Bueno, en las otras líneas que podría ser baloncesto de competición en Federación de Madrid o incluso en la Liga Municipal, ¿cómo estáis trabajando y cómo habéis empezado? Bueno, teniendo en cuenta que ya había un club instalado de baloncesto de Las Rozas y que en todos los municipios de alrededor pues hay, en la mayoría hay un club, pero en otros, incluso los propios colegios, pues también tienen club deportivo. Sí, no. De hecho, nosotros compartimos en el municipio con el Club de Baloncesto de Las Rozas y como te decía, al final lo que nosotros buscamos es esa alternativa. Entonces, al final, la convivencia, como tú dices, al final yo creo que se lleva a cabo de una manera muy natural. Si bien es cierto que al final, como cualquier proyecto que nace, entramos con las dificultades de poder encontrar instalaciones. Y bueno, yo ahí creo que también el tema de las instituciones, pues poco a poco, una vez que vayan viendo cómo vamos naciendo con este proyecto, seguramente que gocemos de un poquito más ayudas por parte del municipio. Lo que pasa es que al día de hoy, pues bueno, la creación de este tipo de proyectos, al final las instalaciones son finitas, el número de participantes de otras modalidades deportivas es muy alto, el Ayuntamiento de Las Rozas es lo que digo, al final intenta ayudarte, pero bueno, yo creo que poco a poco iremos consiguiendo, ¿no? ese objetivo de ir dando pequeños pasos y como decías, efectivamente tenemos 3 escuelas y tenemos un equipo federado y bueno, pues solicitando esa pequeña ayuda o ese pequeño empujón, sobre todo con las instalaciones, que es donde ahí estamos un poquito más faltos. Y hay otra de las facetas en la que te conocemos, ya lo hablamos la otra vez que viniste al programa, que es en la formación de nuevos entrenadores, de nuevos técnicos, en la escuela de entrenadores. ¿Qué supone también para ti, pues bueno, esos jugadores o gente que le gusta el baloncesto o gente que venía del baloncesto pero de otro ámbito, que se apunten a los cursos de entrenador y de alguna manera pues ayudarles a que se conviertan también en formadores? Pues sí, mira, yo creo que de hecho en las últimas 2 temporadas nos hemos encontrado que empieza a haber una demanda muy alta para encontrar entrenadores y está costando encontrar entrenadores en los clubes. Y bueno, es una faceta que, como tú bien decías, llevo ya muchos años desarrollándola, en la cual estoy muy cómodo y sí que me estoy encontrando que cada vez es un poquito más complejo encontrar ese perfil de educador, formador, entrenador. Y pese a que la federación está poniendo toda la carne en el asador para este proyecto, sí nos damos cuenta que al día de hoy es un proyecto que tiene que dar otro impulso porque nos estamos encontrando con una falta muy importante de entrenadores en los clubes, agrupaciones deportivas y demás. Es curioso porque, bueno, este programa además viene mucho Borja Castejón y siempre hablamos, pues bueno, de cómo va creciendo las ligas en la Federación de Baloncesto de Madrid y me ha llamado la atención esto que nos comentas porque puede parecer lo natural de decir, bueno, de hace 10 años ahora el volumen de chicos y de chicas, en este caso vamos a centrar en la Comunidad de Madrid, que practican baloncesto es mucho mayor, sin embargo, bueno, parece que la faceta de entrenador pues cuesta cada vez más rascar y encontrar gente que Sí, no tenga vocación por ello. es curioso, pero así es, te quiero decir. De hecho, las bolsas de entrenadores de la propia federación, en los propios municipios, las bolsas de trabajo también de los propios polideportivos municipales para poder hacer la actividad. Y te encuentras con eso, de que hay una demanda muy alta
y no existen entrenadores. Entonces, bueno, yo creo que también eso es ir también formando un poco a esos futuros entrenadores y al final no solo verlo desde un punto de vista, yo creo, económico, ¿no? Que al final ese perfil de entrenador que cuando empezábamos, pues bueno, podía ganar o tenía esa pequeña retribución que le permitía para generar un poquito sus gastos y demás. Bueno, yo creo que hay que dar el enfoque de ese perfil de educador que tan necesario es en edades tempranas, porque sí que es cierto que cuesta hacer ese recambio, ¿no? Ese cambio generacional. Yo creo que llegará un momento en que los que ya empezamos a tener una edad que vemos que esto llegará un momento en que a lo mejor, pues, ojalá podamos seguir mucho tiempo, seguir. Pero sí que es cierto que vemos que ese cambio generacional no está llegando de esa manera natural, ¿no? Por lo que estamos comentando, ¿no? Que yo creo que hay falta de entrenadores de manera importante. Además, no sé si eso eres de esa opinión, ¿no? Que al final muchas veces se pone al chavalín o a la chica de 16 años que se acaba de sacar en el nivel 0-0, es decir, coge el Benjamín de primer año y has utilizado una palabra muy bonita que es educador, y dice, bueno, entrenadores de baloncesto, pero claro, a los niños en esa edad, en baby basket, en los primeros años que empiezan a jugar, sobre todo es un educador, entonces no es decir... el que pase por ahí, coge a este grupo de chavales y entrenarlo. No, y de hecho, además, por ejemplo, porque además te das cuenta, y yo sí que lo veo con el paso de los años, el nivel de exigencia de las familias crece de manera exponencial. Entonces, cuando tú pones a una persona, que de hecho nos está pasando a nosotros con las escuelas, alguien con poca experiencia, las propias familias dicen que les falta algo más, ¿no? Que ven que sí, que pone muchas ganas, pero necesitan precisamente esa parte de formación para poder estar educando y formando a esos niños, ¿no? Entonces, al final, pues es difícil que una persona con poca experiencia, con poca edad, tenga las herramientas y las habilidades necesarias para poder sacar este tipo de proyectos. Entonces, al final, el poder ser un buen motivador, poder enganchar a los niños y vincularlos al deporte, mantenerles activos en los minutos que dura la actividad, o sea, yo creo que eso es algo que se gana con el tiempo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ahí es donde nosotros, por ejemplo, dentro del Club Deportivo Inclusivo, yo en la faceta que puedo siempre voy a las escuelas, y al final las propias familias agradecen que la gente con más experiencia, que al final es la que permite enganchar a ese niño, ¿no? O a esa niña para el deporte, agradecen mucho que las personas con más experiencias podamos estar. Pero reconozco que no es lo habitual ni la práctica habitual, también por lo que te digo, por la dificultad que entraña el encontrar perfiles de entrenadores. Y paralelamente a todo esto, bueno, también recalcar que eres director técnico masculino del Club Baloncesto Majadahonda. Bueno, me gustaría también que nos hablaras un poco del proyecto de Majadahonda, pero ¿cómo haces el encaje de bolillos para decir, bueno, un proyecto que está empezando, la formación de entrenadores y luego, por otro lado, pues el Club Baloncesto Majadahonda? Sí, bueno, aquí agradecer en primer lugar el apoyo de Óscar López como presidente del club, porque él en todo momento, cuando yo le hablo del proyecto de Rozas Basket, él entiende perfectamente que es un proyecto que se puede llevar de manera paralela. Y como bien dices, la dirección técnica de un club como Majadahonda a mí me ha permitido sobre todo ver ese perfil de jugador que cada vez quiere ir creciendo y apostando más. Los equipos ahora mismo, los equipos de categoría senior que están en Liga EVA y en Primera Autonómica con un claro, serio ascenso para Primera Nacional, y el equipo EVA, un equipo muy renovado con respecto a la plantilla anterior, con gente muy joven. Al final el club está apostando, ya te digo, con ese perfil de jugador muy de la casa para ir completando esas edades superiores. Y al día de hoy el club está por encima de 30 equipos, está por encima de 500 jugadores dentro del municipio. Y bueno, pues yo en ese sentido, esa parcela de competición que he ido desarrollando en mis clubes de Canoe, Estudiante, Real Madrid, la puedo llevar a cabo en el Club de Baloncesto Majadahonda. Así que, como te digo, muy agradecido a Óscar por permitir esta compatibilidad de los clubes, que además, ya te digo, tenemos la suerte de poder estar muy, muy cercanos y poder ayudarnos mutuamente. Bueno, entiendo que, lógicamente, mientras puedas ir compatibilizando todo eso, genial, pero no sé si alguna de todas esas facetas que nos has dicho tuyas, es decir, si me tengo que quedar con una, ¿por qué camino tirarías? Bueno, al día de hoy es difícil, ¿no? Yo te digo sinceramente, al día de hoy creo que el Club de Baloncesto Majadahonda es un proyecto sólido, es un proyecto ambicioso, es un proyecto que, repito, me permite desarrollar mi capacidad de entrenador, gestor, formador.
y CEDIR, en este caso, el Club Deportivo Inclusivo Rozas Basket, lo que me permite es desarrollar otra faceta, en la cual le digo, ahí hago de vicepresidente, si te digo los cargos que ostento dentro del club son muchos, desde entrenador, fisioterapeuta, etc., todos los cargos. Pero, a ver, creo que son proyectos que me permiten ir un poquito de la mano, si bien es cierto que creo que con el tiempo, y ojalá cuando nos veamos dentro de muchos años, el Club de Baloncesto Rozas Basket pueda seguir desarrollando su actividad dentro del municipio. Y bueno, si no estoy yo en la faceta de cuerpo técnico, pues sí que poder seguir colaborando, ¿no? Y ya te digo que de momento al día de hoy las dos facetas son compatibles. Y la de la federación igual. Yo creo que al final son tres cosas que, ya te digo, me permiten un poquito ir de la mano, y ya te digo, no se solapan la una con la otra, y por lo tanto, de momento, si mi vida personal me lo permite, que al día de hoy sí, pues bueno, pues seguiremos sacando horas del día, que no sé si hay 24 o más, pero bueno, seguiremos luchando por algo que me gusta y sobre todo me apasiona. Y como llevas ya unos cuantos años, bueno, en las facetas que hemos dicho de entrenador, de formador, también de entrenadores, me gustaría, por un lado, primero hablar de los jugadores, de poner en contexto cómo ves el baloncesto de competición ahora mismo en cantera respecto al que te podías encontrar hace, bueno, tampoco nos vamos a ir muy atrás en el tiempo, pero hace 8 o 10 años. Bueno, pues ahí solo puedo decir que estoy francamente encantado con los entrenadores de élite, ¿no? Porque lo que sí me doy cuenta es que yo en mi época de estudiante Real Madrid, si me remonto a esos años atrás, como tú bien dices, sí empezábamos a ver entrenadores con esa valentía necesaria, ¿no? O quizás con esa estabilidad, yo creo, más que con esa valentía, con esa estabilidad dentro de sus proyectos para poder apostar por ese perfil de jugador, ¿no? Si me fuese un poquito más atrás, me costaría encontrar un número mayor de jugadores llegando a la élite, pero hoy, por ejemplo, ves en el 95% de equipos ACB jugadores de la cantera, jugadores jugando en los primeros equipos y cada vez gozando de un mayor protagonismo. Entonces, creo que esa salud de este perfil de jugadores, que cada vez salen más de las canteras, creo que vemos un futuro prometedor, ¿no? Y de verdad, yo creo que además el hecho de que la selección española en este verano, consiguiendo una vez más el oro en una competición tan complicada, pues lo que te hace pensar es que al final se están haciendo las cosas bien, que los clubes están, yo creo que llegando a un buen puerto con este perfil de jugadores, y de verdad solo hay que seguir trabajando y dando oportunidades, porque de verdad vemos cada día cómo jugadores y jugadores van llegando y llamando a la puerta de los primeros equipos. Y en tu faceta como, podemos decir, formador de formadores, formador de entrenadores, ¿qué perfil de entrenador también te estás encontrando en los cursos? Sobre todo de decir, bueno, estamos diciendo que cada vez cuesta más encontrarles, pero ¿qué es lo que estás viendo cuando la federación te dice, oye, tienes que dar esta clase, esta otra? ¿Qué tipo de alumno te estás encontrando? Bueno, ahí mi sorpresa no es tan grata como me gustaría, porque al final es un perfil de entrenador muy joven, pero con un nivel de expectativa muy alta, es decir, con querer rápido llegar a puestos de entrenador de categorías especiales, de categorías de edades más allá de cadete y junior, porque su máxima ambición es la de mejorar en el aspecto táctico, ¿no? Como que cuando realmente, con la experiencia que tú les transmites, es que ese proceso que ellos quieren alcanzar de manera muy a corto plazo es un proceso más fácil de alcanzar, pero con el tiempo y asentándose. O sea, es decir, realmente mi labor como formador de formadores es darles las herramientas para que ellos tengan capacidad de enganchar a jugadores en edades tempranas para el deporte, pero, como bien te digo, en este pequeño, digo por decirlo de alguna manera, ¿no? este pequeño hándicap o esa pequeña desgracia es que al final quieren correr mucho y no les valen proyectos que cuando empezábamos cualquiera de nosotros, y te incluyo a ti como buen entrenador de básquet y conocedor, nos gustaban ese perfiles de proyectos porque queríamos aprender también con ellos. Entonces, lo que veo es que, más que cerca de querer aprender, quieren crecer de una manera desmesurada, y eso a veces, pues, te das cuenta que esos puestos a los que ellos quieren acceder son puestos que están muy copados, y llamar a la puerta de esos puestos, pues creo que hay que pasar por otros perfiles de entrenadores, y es quizás lo que te digo, lo más difícil que me estoy encontrando, ¿no? De querer dar esos pequeños pasos con ellos cuando ellos quieren dar pasos mucho más grandes que de momento no están preparados para darlos.
Claro. Y no sé si paralelamente, bueno, hablamos ahí de entrenadores muy jóvenes, si estás viendo también que puede pasar un poco ese problema con los jugadores de decir, bueno, que es que si con 18, 19 años, bueno, nos estamos mal acostumbrando, yo creo, pues el último ejemplo que hablábamos de ello antes de la entrevista, vemos a Daimara con 17 años en ACB brillando contra el Real Madrid. Y claro, es odioso el ejemplo a lo mejor para otros chicos de 17 años. Es muy bueno, pero decir, oye, pero es uno entre muchos y no es la realidad de la clase media, incluso de la clase media alta de los jugadores. No, no, desde luego. O sea, no solo a ver, los ejemplos son complicados. Yo en mi época del Real Madrid viví el caso de Luka Doncic. Entonces, al final, los ejemplos a veces son muy peligrosos, como bien has dicho, y las comparaciones son odiosas. Pero yo creo que eso tiene una parte buena, ¿no? Es decir, que al final el jugador lo que ve es que con trabajo y creciendo tiene opciones. Y afortunadamente, hoy por hoy, con todas las ligas EVAs o LEVs, sí que es cierto que ese perfil de jugador puede desarrollarse en este otro tipo de ligas, ¿no? Entonces, si el jugador dentro de su entorno tiene la paciencia y sobre todo la capacidad de trabajo para poder ir creciendo poco a poco, creo sinceramente que hay muchos jugadores que pueden llegar a alcanzar esas metas de ir jugando poco a poco. Evidentemente, yo creo que a la élite ahí la cota es muy complicada, pero sí me atrevo a decir que esa gama media de jugador se puede desarrollar en otro perfil de ligas. Entonces, yo creo sinceramente el trabajo es bueno, se está haciendo bien, creo que las canteras están haciendo una labor para mí encomiable. Y seguramente nos encontremos más casos como el de Adai o el de Lucas, que también está ahí en Casa de Monzaragoza, pero ver casos de jugadores que yo he podido tener la oportunidad de entrenar, como Rubén López, que ahora ya está en la primera plantilla del Gran Canaria, y te podría nombrar a muchos otros jugadores. De verdad creo sinceramente que el proceso es correcto, se están haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que cada uno tiene su proceso y su evolución, entonces no hay que tener prisa. Claro. Pues sí quería aprovechar estos 2 minutos finales de entrevista para recoger el cable de Rozas Basket. Bueno, te hablaba además de ese logo. Yo lo recuerdo, bueno, de pequeño estando en las Rozas siempre te decían la cigüeña María, que era como Sí, claro, el claro. emblema de la ciudad. Y bueno, ¿cómo estáis haciendo todo ese trabajo y esos primeros pasos? No sé si habías tenido alguna experiencia previa de decir, oye, empecé un proyecto de cero. Y cómo está siendo a nivel personal también de decir, oye, de construir algo pues totalmente de la nada. Pues mira, de esta magnitud no había participado nunca, ¿no? Porque siempre había participado de proyectos ya iniciados y donde yo al final, como digo yo, podía poner la guinda a los pasteles. Pero me he encontrado, pues eso, con la dificultad de nacer absolutamente de cero, ¿no? Entonces, la parte buena es que en el corto plazo hay satisfacciones, pero te das cuenta también que hay muchas piedras en el camino de las que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, con mucha ilusión, eso yo creo que es la parte más importante. Seguir intentando un poquito ayudar a esas familias que te demandan que día a día les vayas dando más y les vayas ayudando más, sobre todo a crecer y a que el club vaya un poquito más hacia adelante. Y bueno, pues es lo único que puedo decir, que al final tenemos que seguir con esta ilusión, con estas ganas y sobre todo con gente que apoye el proyecto, que yo creo que al final dependemos mucho pues, de las instituciones, de poder tener instalaciones para poder llevar a cabo pues, esta escuela inclusiva que te decía, que tan necesario lo vemos. Entonces, bueno, yo creo que en esos pasitos que estamos dando vamos a ir consiguiendo este tipo de ayudas. Tenemos algún pequeño patrocinador que nos está echando una mano también. Entonces, bueno, ya digo que es un proyecto que creo que se está cocinando a fuego lento, pero lo importante es lo que te decía, que al final las personas que estamos detrás del proyecto, que sigamos manteniendo la ilusión intacta para poder ver crecer un poquito más este Club Deportivo Inclusivo Rozas Basket. Claro que sí, pues lo he dicho, mucha suerte con este proyecto tan chulo y bueno, lo que decimos, espero dentro de no mucho decirte, oye, vente otra vez al programa y me cuentas esta novedad o esto otro que estáis haciendo. Pues nada, nosotros encantados y yo personalmente de poder estar aquí contigo, tener una charla tan agradable y espero contarte novedades, claro que sí. Seguro que sí. Hasta la próxima. Venga. Y a todos vosotros, ya sabéis, os esperamos aquí en Cuna de Talentos.